se refiere a la conectividad. Hice un cambio en la entrega de lo que es la línea del tiempo. Había estado para entregar el día justo en el que tuvimos, creo que fue cuando iba a ser lo que empezaron los problemas con la lluvia y todo lo demás. Entonces le moví el día de entrega para mañana, para que también se mueva el tiempo de los 8 días naturales y que no vaya a haber ya excusa de que no se pudo entregar en cualquier caso, ¿no? Para quienes falten, el grupo de ustedes ha sido un grupo muy cumplido hasta ahorita con sus trabajos, la gran mayoría ya lo tiene entregado, pero pues esto es un descanso para aquellos que por alguna circunstancia ajena a ellos pues no hubieran podido entregar y que hoy se cumplía este punto de los 8 días naturales, ¿no? Que tienen por ahí para poder entregar. Entonces justamente por eso es que les moví ese tiempo, ¿no? El otro grupo pues también tenían esa preocupación. Sí, de la línea del tiempo, Aldo, hablo de la línea del tiempo. Quien ya entregó, no hay problema, ya entregaron, ya están en tiempo y forma, pero tengo 8 o 7 personas que todavía no han entregado. Entonces esas personas ya pueden respirar tranquilos porque les abrí hasta mañana, o sea, para que se extendió hasta mañana la fecha de entrega, y por ende también se mueven los días para entrega, los 8 días naturales posteriores a la entrega original, para que puedan ustedes entregar en tiempo, con sanción o que sea, pero pues que entreguen, ¿no? Pues que les cuente ahora que sí el trabajo y que no vaya a haber problema. La fecha de examen seguimos manteniéndola donde mismo, seguimos teniendo semana de celebración esa semana, de exámenes esa semana, sí, seguimos teniendo el examen para el 30 de septiembre como regalo para su maestra que cumple años el 29, así que listo. Y mañana jueves, para los que tienen clases, les recuerdo que es festivo, no tienen clases conmigo, pero con otros docentes. Recuerden que es festivo, por calendario es un día que no se trabaja. Y el viernes sí hay clases, no me vayan a dejar plantada porque yo soy más sentida que un coche chiquito, y si ustedes me dejan plantada y no entran a la sesión, doy tema por visto y de eso hago el examen. Así que sobre advertencia no hay engaño, no me dejen plantada, ingresen a su sesión por favor para que podamos tener la clase en tiempo y forma el día viernes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Ya puse el pase de lista inicial, así que ahora vamos a trabajar con lo que... ¿dónde está mi semana 5? Perdón, es que vengo terminando. Sí, es la 5. Ay, es que ya con esto de que ya no sé ni en qué hora estoy parada, pues a veces se me olvida. Vamos entonces con lo de la semana 5. La última sesión estuvimos viendo la parte... sí, ya lo hice, Brian. Lo hice hace unos momentos. Ok, déjame checo si tienes por ahí en la lista original. Aldo, Andrés, Antonio, Brandon, Brian, aquí estás. Porque esta es la lista anterior. No te preocupes por eso. ¿Ok? De nada. Entonces vamos a este apartado, ¿no? Fundamento de la potestad tributaria del Estado y la contribución, fue lo que vimos en la clase pasada. Les dije que vamos a ver un mapa mental o conceptual, que de hecho es el que vamos a abrir para hoy, esta clase, y yo les pedí que se esperaran porque necesitaba yo que juntaran el material de esta sesión. Justamente hoy vamos a ver, ok, está bien, Nicolás, no hay ningún problema, sí. Vamos a ver la parte de las características que tiene la potestad tributaria, lo que es la obligación, concepto, clasificación y elementos, y sí les voy a dejar el mapa conceptual o mental o lineal o matricial o de red, de araña, de árbol, lo que ustedes quieran, como ustedes quieran, pero que sea en formato libre, que puedan entregarme en tiempo y forma, ¿no? La fecha de entrega para el mapa va a ser el 24, si mal no recuerdo les puse para septiembre. Entonces vamos a iniciar. Si hay dudas, les recuerdo, levantan la mano y con gusto les cedo el uso de la palabra. Vamos a hablar de las características de la potestad tributaria. Recordemos primero que nada qué es potestad tributaria. O sea, vamos a ver este concepto. Es esta facultad que va a tener el Estado para la imposición de las contribuciones de manera general a cargo de los gobernados, ¿sí? La facultad de determinar de manera particular las cargas a cada contribuyente. Pocas palabras, surge justamente de este artículo del 31, fracción cuarta, que nosotros hemos visto de manera reiterada en otras sesiones, en donde habla de la obligación que tiene el contribuyente, ¿sí? O el mexicano, el contribuir al gasto público,
Y surge pues de esta parte que tiene el Estado, en donde es, como decía Jelinek, la unidad dotada de poder de dominación, y la potestad tributaria es la manera en cómo se ejerce ese poder de dominación, ¿no? Estos artículos que manejamos del 73 y del 89 constitucional, en donde se habla que el Estado puede crear leyes para imponer contribuciones, tiene una característica. Se determina desde el punto de vista de lo general, es decir, las leyes que se crean en carácter fiscal o en carácter tributario, o las hipótesis normativas, si vamos al concepto técnico de lo que es la ley, pues obviamente va a hablar que son de aplicación general para toda la República. Todos los que nos encontremos dentro del supuesto, dentro de esa hipótesis, estamos en la obligación de cumplir con este apartado. Entonces, el 31, fracción cuarta, dice obligación de los mexicanos. Y ya veíamos nosotros que esto de los mexicanos, pues se extiende a residentes nacionales, temporales o permanentes, a mexicanos nacionales o nacionalizados, a personas físicas, personas morales, a la federación, a los estados, a los municipios. O sea, las leyes es para todos, ¿sí? Entonces, la potestad tributaria tiene esta característica de que puede determinar en lo general la aplicación de los impuestos para todo el mundo. Pero además puede tener esta dualidad de lo en particular. Aquí va a depender del contribuyente y de su régimen fiscal. Las personas con actividad empresarial, por ejemplo, pagan IVA, ¿no? Si tú consumes algún bien o servicio determinado, pues vas a pagar el impuesto correspondiente a ese bien o servicio. Y se va, a depender de cuál es la manera en que nosotros estamos dados de alta en Hacienda y de cuáles son nuestras obligaciones fiscales que vamos a poder llegar a tener en materia de que tenga que ver con el fisco, ¿no? Y va a depender de nuestro régimen fiscal que hayamos elegido. Tiene otra característica la potestad tributaria, pues es que es ejercido por el Poder Legislativo, lo veíamos ahorita, el 73, el artículo 73 y el artículo 89 de la Constitución establece este apartado de que es el Poder Legislativo y excepcionalmente el presidente, por eso el 89, el Ejecutivo, quienes dictan las normas tributarias de carácter general, las cuales van a ser obligatorias e impersonales. O sea, no vamos a crear una ley, una norma tributaria para decirle a ti te cobro tanto y a ti no te voy a cobrar. No, sino que son caracteres muy impersonales, muy generales para todos los que el Congreso determina las leyes que van a trabajarse en materia fiscal. Nace de la Constitución, como ya lo hemos venido diciendo de manera reiterada, nace de la Constitución, se rige bajo el principio de legalidad. Recordemos que el principio de legalidad dice que la autoridad puede hacer todo aquello que la ley establezca o que la ley dicte, y el particular puede hacer todo salvo lo que la ley le prohíba, ¿no? Entonces nace del 31, fracción cuarta, que habla de la obligación del mexicano contribuir al gasto público, y por ende de ahí se van a derivar los principios que van a marcar justamente las características que va a tener el Estado para ejercer esta potestad tributaria. Al ser un producto de la soberanía del Estado, es decir, hacer un producto de esta toma de decisiones libre que pueda llegar a tener el Estado, es connatural al propio Estado. En pocas palabras, existe mientras el Estado exista. ¿Sí? Es exclusivo de la entidad política, es exclusivo del Estado. Por ende, mientras el Estado como unidad de dominación exista, la potestad tributaria va a existir, porque es la manera en cómo se manifiesta este poder de dominación que hablaba Jelinek sobre los ciudadanos o sobre los contribuyentes. Ok, está bien, Leslie, no te preocupes si entras o sales. En todo caso, si por alguna razón no puedes permanecer en la videollamada, te recuerdo, con el mensaje que me pones es suficiente para yo manejar esto, y te recuerdo que, que siempre estoy grabando, ¿no? Que es asincrónico también para aquellos que tienen problemas. Ok, continuamos. Dentro de lo que es la potestad tributaria, es el carácter abstracto. Sí, la potestad tributaria es abstracta porque las normas tributarias están enfocadas a toda la población, siempre y cuando coincida con la parte del hecho generador del tributo, ¿sí? Entonces, no hay diferencia entre la población, no hay una diferencia si vives, resides o tienes tu fuente de riqueza en México, los impuestos se pagan en México, ¿no? Ya la otra parte de la doble tributación y todo, pues ya son tecnicismos que se hacen al momento de aplicar este apartado de la potestad tributaria, pero recordemos que en general se habla, las leyes hablan o dicen que si nosotros estamos teniendo nuestros recursos o nuestros ingresos aquí en el país, pues estamos
estamos pagando impuestos en el país, ¿no? Es permanente, solo puede desaparecer con la extinción del propio Estado. Mientras el Estado exista, la potestad tributaria existe. Pero ojo, si el Estado llegara a desaparecer, al momento de que se cree un nuevo Estado, en ese momento vuelven a ser la potestad tributaria. ¿Por qué? Porque es irrenunciable e imprescriptible. El poder público, el Estado como una entidad, como un ente, no puede desprenderse de la potestad tributaria, como no se puede desprender del poder de dominación, ¿sí? Es decir, no hay una fecha de caducidad, no se puede dejar de ejercer, no puede decir el SAT de repente, ya no quiero cobrar impuestos, que lo haga otra persona, o el Estado no te va a decir, oye, ya no quiero que me estés contribuyendo al gasto público, ¿no? Vamos a ver de dónde sacamos el dinero. Pues no, no se puede, forma parte del Estado mismo, de esta organización, de este ente, y por ende es permanente, irrenunciable e imprescriptible. La otra característica que va a tener la potestad tributaria, pues es justamente, ¿sí?, en la parte de que puede ser delegado, es decir, cuando una entidad política puede ejercer un poder y lo puede transmitir a otra entidad política. El ejemplo que les pongo yo ahí, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, este de aquí. El presidente dice, yo tengo, según el 89, puedo establecer regiones fronterizas, pero quien se hace cargo de la región fronteriza y de los impuestos es Secretaría de Hacienda. Y la Secretaría de Hacienda, a su vez, va a delegar en el SAT y le va a decir al SAT, ¿sabes qué? Tú, SAT, tú hazte cargo del cobro, ¿no? Lo mismo pasa con las entidades federativas y con los poderes de gobierno. La federación, a través del 73, establece los impuestos, pero además le va a delimitar al Estado y le va a decir, ¿sabes qué, Estado? Tú tienes una esfera o tú vas voy a delegar en ti que lleves a cabo el proceso de saber cuántos ciudadanos y el cobro de impuestos locales, etcétera, ¿no? Y luego dice el Estado, y la Constitución te va a marcar, municipio del 115, fracción tercera, cuáles son los de lo que te vas a encargar tú, ¿no? Entonces, eso es delegar en este apartado de lo que se refiere a la potestad tributaria, ¿no? Este punto de que si bien es cierto, el poder originario viene en una ente, por ejemplo, el presidente o la federación, ellos pueden delegar a otros el uso o el cobro de los impuestos o la aplicación de las leyes en materia fiscal como una manera, como parte de las características que tiene esta potestad tributaria. Entonces, de la mano va a la parte de que la potestad además es privativa. Hay esferas jurídicas de acción de cada uno de los tres niveles de gobierno o cada uno de los tres poderes también que van a ejercer la manera en cómo se aplica esta potestad tributaria. Por ejemplo, la federación es la única que puede darte la luz y cobrarte el IEPS. El Estado está limitado en el 117 y en el 118. Acuérdense que el 117 nos dice qué tenemos prohibido como Estado y el 118 nos establece qué podemos hacer siempre y cuando tengamos la autorización del Congreso. Y el municipio está limitado por el 115 fracción tercera, donde nos dice que va a cobrar el agua, va a cobrar el predial, va a cobrar lo que son el rastro, un rastro, seguridad pública, alumbrado público, recolección de basura, los mercados, ¿no? Entonces, esta es privativo. Cada una de las tres esferas de gobierno trabaja en lo que le corresponde y no se mete en el anterior, o sea, no se mete con la federación, no se mete con el Estado, no se mete con el municipio, ¿no? Justamente por esta finalidad de poder cumplir con este apartado de lo que es la parte privativa de la potestad tributaria. Aunque también es concurrente, es decir, bueno, profe, decídase, ¿no? Es privativa, es concurrente. Lo que pasa es que para eso tenemos la Ley de Coordinación Fiscal. La Ley de Coordinación Fiscal establece que entre los tres niveles de gobierno puede existir una coordinación sobre quién cobra qué cosa. Entonces, tu Estado te dedicas a cobrar esto, pero yo, Federación, te puedo pedir que le cobres o me ayudes a cobrar tal o cual insumo, ¿no? Y después te voy a devolver, y después te voy a devolver el presupuesto, la parte proporcional que te corresponde. Igual pasa con el municipio o con la federación. Y fíjense que en este punto, además existe una característica en materia de los fiscos muy importante que vamos a ver más adelante. En caso de que un contribuyente sea deudor de un crédito fiscal con el Estado, con el municipio, con el Seguro Social, le puede solicitar al SAT, a través de lo que es su potestad de la federación, que sea él quien ejerza el poder de ejecución. Entonces el SAT puede decir, ¿sabes qué? Tu contribuyente tienes N cantidad de adeudos, vamos a decir, por ejemplo, Rebeca,
Rebeca le debe al Seguro Social, espero que no, no es cierto, Rebeca, perdón, es que el primer nombre que me apareció. Le debe al Seguro Social, le debe al fisco estatal, le debe el predial al municipio y le debe a la federación. Entonces la federación dice, tienes muchos adeudos, me sale muy caro cobrarte por separado, lo que vamos a hacer es un solo crédito fiscal. Y yo, SAT, yo voy a ejercer mi poder de ejecución por los tres. Y va a haber esta concurrencia, ¿no? De, sí, yo te voy a ayudar, yo cobro y después reparto el dinero. A eso me refiero con la parte de concurrencia, ¿no? Existe esta facultad por parte de la federación de hacer un solo cobro por todos los adeudos en materia fiscal a un mismo contribuyente. Entonces ya no te van a cobrar por separado cada una de las entidades, sino que te va a caer una sola autoridad y te va a cobrar por todas. Es una de las facultades que tiene el fisco. Entonces, muchos contribuyentes tienen problemas porque no dejan de cumplir sus responsabilidades en fiscales y parafiscales y de repente se topan con que el SAT llega y cobra a lo chino por todo, ¿no? Entonces dicen, no me quieres pagar, no hay problema, te embargo. Te embargo desde la empresa hasta tus bienes, ¿no? Entonces, todo lo que se puede embargar, te lo puedo hacer. Todo lo que sea embargable. Bueno, vamos a ver más adelante los procesos de embargo, ¿no? Luego está otra característica, una dualidad que va a tener la potestad tributaria, es que es limitada e ilimitada. Entonces, la parte de ilimitada se refiere a que al principio de nuevo de legalidad, ¿no? Este principio de que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permita, es decir, hay reglas muy específicas, campos de acción muy específicos, no se puede salir de eso, por eso hablábamos de la parte privativa. Sin embargo, también existe la contracara, ¿no? Es ilimitado. Cuando no hay una norma que especifique los campos de acción tributaria, el Estado puede hacer lo que quiera. Un ejemplo son las mentadas circulares administrativas que yo les decía, ¿no? Que si ustedes van a hacer un trámite al SAT y el SAT les dice que tienen que llevar impreso el documento en una hoja de color verde y no hay una ley que prohíba que sea en color verde, pues tienen que llevar en color verde porque si no, no están cumpliendo. Entonces, es ilimitado. No, sé que eso es muy drástico, pero lo que yo les decía, tienen que llevar la totalidad de su recibo telefónico. Aunque nada más voy a usar la carátula, si son 5 hojas, tengo que presentar las 5 hojas del recibo telefónico. Aunque nada más el SAT necesita la hoja de enfrente para poder determinar lo que es el domicilio de la persona, ¿no? Entonces, esto es una característica, es una parte de explicar cómo en la parte burocrática, en la parte de los trámites, pues la autoridad en materia fiscal suele tener ilimitado su uso, a menos que se encuentre bien delimitado por una regla, ¿no? Y tengas que aplicar entonces al principio de legalidad. Bueno, hasta aquí con las características de la potestad tributaria. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? No, profe. Gracias, Rebeca. Creo que no. Esperemos que no, Devani. Les digo esto, les estoy dejando un mapa mental en donde ustedes, ahorita lo voy a ver al final, pero donde ustedes tienen que poner los conceptos que más se les compliquen diferenciar, porque luego yo a veces pregunto o les pido que me señalen si es una característica de la potestad o es una característica de la contribución. Son muy similares, en algunos casos pueden llegar a parecerse, entonces yo sugiero que cuando hagan su mapa mental o su mapa conceptual o lo que vayan ustedes a entregarme como evidencia de comprensión de estos temas, pues busquen resaltar aquellos que se les dificulte un poquito más el ver las diferencias o las similitudes que pueden llegar a existir, ¿no? Luego tenemos este concepto que va a ser obligación, nacimiento, como nace, se clasifica y sus elementos. La obligación, el concepto que el derecho se maneja por obligaciones, que es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada deudor está constreñida. Ojo, constreñida, no extrañida. No me vayan a poner extrañida en el examen porque no, chicos, no es que comió demasiado y no puede ir al baño. No, constreñida de obligación, ¿sí? Es decir, constreñida de estar obligada a dar a otra, llamada acreedor, una cosa, realizar un hecho, positivo o negativo. Y por cosa, entiéndase que podemos pagar, podemos entregar documentos, podemos entregar nuestra información, etcétera, lo que ustedes quieren. Ese es el concepto de obligación. En materia fiscal, hay dos tipos de obligaciones. La obligación sustantiva, que es la material, que es la de dar, o sea, pagar impuestos, o sea, pagar la parte de enterar. Acuérdense que en materia fiscal el concepto enterar se refiere justamente a este apartado del pago que se tiene que hacer. Y la parte formal,
¿no? Las obligaciones formales son de 3 tipos: hacer, no hacer, tolerar y permitir. Hacer, pues llevar contabilidad, ¿no? O darte de alta en el RFC. No hacer, pues no llevar 2 libros contables, o no estar en la ilegalidad, sería, por ejemplo, no está por escrito, pero pues es un hecho de que no cometer una infracción está prohibido, ¿no? O no evadir impuestos, por ejemplo. Tolerar o permitir, recibir una visita domiciliaria o permitir la revisión en tránsito de mercancía, o en tu caso permitir que la autoridad nos solicite la entrega de los documentos de algún producto, alguna mercancía que tengamos por ahí. No le aplica para los vehículos, por ejemplo. Luego la gente dice, no me puedes molestar porque es mi casa. Pues, ¿qué crees? Sí puedo. Si llevo una notificación donde te digo que voy a hacer una visita domiciliaria, puedo, tengo el derecho. Y además el fisco tiene una facultad que se llama de medidas emergentes, si mal no recuerdo la facultad, en donde puede ejercer la fuerza pública si ustedes se niegan, y hay sanción por eso. Entonces hay obligaciones en materia fiscal que son las formales de tolerar o permitir, que es muy extenso hasta dónde puede la autoridad llegar llegar a justamente a utilizar este tipo de facultades que tiene, ¿no? Entonces, ese concepto de obligación que nosotros vimos ahorita, este concepto del vínculo jurídico, lo voy a retomar ahorita porque quiero que veamos el concepto de contribución. Nosotros ya vimos lo que es la contribución dentro de lo que es el recurso tributario, que viene marcado en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, junto con aprovechamientos y productos. Sabemos que la contribución forma parte de los recursos tributarios, ¿no? Entonces, la contribución es el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado va a actuar como un sujeto activo y exige a un particular denominado sujeto pasivo el cumplimiento de una prestación pecuniaria. Por pecuniaria entiéndase dinero, excepcionalmente en especie. Ya vimos que hay obligaciones formales, ¿no? Pero el concepto original de contribución, que está basado en el concepto de obligación, es justamente habla de una obligación de dar. Aquí está el ejemplo, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre el concepto de obligación y el de contribución. Diferencias y similitudes. Obligación habla de vínculo jurídico, contribución también. Obligación habla de una persona llamada deudor, contribución habla del Estado como sujeto activo, que al final de cuentas el sujeto activo es el deudor. Habla de una obligación, o sea, de la parte de la constricción, de estar constreñida, y aquí la contribución habla del cumplimiento de una prestación pecuniaria o de especie. El acreedor habla además de que la otra parte es el acreedor y que tiene que dar la cosa o realizar un hecho positivo o negativo, y la contribución habla del sujeto pasivo y de cumplir justamente, ¿no? Esta parte de la exigencia de cumplir con las prestaciones. Y aquí es donde entran pues las obligaciones en materia fiscal, que son las obligaciones. La contribución vendría a ser la obligación sustantiva, ¿sí? O material, y las otras obligaciones que son formales no es contribución, pero sigue siendo obligación en materia fiscal. Entonces, yo en el examen sí les pregunto diferencias y similitudes entre uno y otro, que ustedes expliquen si se parecen o si se diferencian, o cuáles son los elementos que coinciden entre el concepto de obligación y el concepto de contribución. Por eso es que puse esta diapositiva, para que ustedes pudieran visualizar cuáles son las diferencias y similitudes entre ambos conceptos. Ambos hablan de esta parte de la constricción, ¿sí? La única diferencia sería el término o los elementos que se usan. Entonces, hay los elementos de las contribuciones. Está el vínculo jurídico, el Estado como sujeto activo, los particulares como sujeto pasivo y la prestación pecuniaria excepcionalmente en especie. Y ojo con esto. Ojo, por favor, porque después tengo ese conflicto de que hay un problema. Yo les di a ustedes, además, en la semana 4, que es como los momentos básicos de un tributo. Entonces, hay que aprender a diferenciar, porque yo en el examen voy a preguntar, señala si es un momento o si es un elemento. Un momento del tributo o un elemento de la contribución. Y créanme, no hay nada más confuso para ustedes que luego les pongo los elementos y los momentos y me los mixean, ¿no? Me los cambian, me los transforman, me dan una cosa u otra. Entonces, cuando hagan su mapa mental, por favor, sean muy fácil, marquen muy bien las diferencias entre lo que es el elemento que conforma la contribución y los momentos básicos que va a tener un tributo, ¿sí? Para que no vaya a haber confusión cuando vaya yo ya a preguntar en el examen.
Entonces tenemos los elementos de las contribuciones. Está el vínculo jurídico, que como hablábamos, pues es el que está basado en el principio de la legalidad, y yo ya les hemos hablado además que está el principio general de derecho de nullum tributus sine lege, es decir, sin ley no hay tributo, que va a marcar que para que exista la contribución necesitamos que exista una norma jurídica expedida, ¿sí?, por el Congreso o por el presidente, que viene a avalar este principio de lo que es el principio de legalidad y que viene a avalar esta parte de que la contribución es un vínculo jurídico y para que exista este vínculo jurídico se necesita la ley, porque se tiene que cumplir con este principio del nullum tributus sine lege, ¿sí? Y luego está el sujeto activo, representado en este caso por el fisco, por el Estado, quien es el que establece las obligaciones. Ya veíamos que las obligaciones se van a establecer de manera general y en lo particular. Establece las obligaciones que se van a tener en las contribuciones a pagar en las leyes, pero además establece la carga que se tiene que pagar. Y se cumple el principio de nuevo de legalidad, que el gobernante puede hacer lo que la ley le señala y el gobernado puede hacer todo excepto lo que la ley le prohíbe. Después está el sujeto pasivo, ¿sí?, que son los particulares, los ciudadanos, los gobernados, los administradores, los residentes permanentes o temporales, las personas físicas, las personas morales, la federación, cualquier persona que entre en el supuesto del 31 fracción cuarta obligados a contribuir al gasto público. Son los que tienen a cargo el cumplimiento de la obligación o en este caso el cumplimiento de la contribución. El deber de dar, hacer, tolerar o permitir, ¿sí?, que forman parte de nuestras obligaciones fiscales. Y por ende, por último, está la prestación pecuniaria. La prestación pecuniaria, pues es este apartado de contribuir al gasto público proporcional y equitativamente, ¿no? Y se va a referir a cuestión de ingreso porque ya veíamos que la principal obligación que existe, pues es la obligación sustantiva, la material. Sin embargo, el Hacienda es bien lindo, te dice, ¿sabes qué? No tienes dinero, no hay problema, me puedes dar en especie. Es decir, me puedes pagar en especie, siempre y cuando el valor económico de lo que estás pagando pues corresponda a la deuda que tiene. ¿Qué especie? Podrías pagar con oro, con joyas, con otro tipo de cosas y en el caso más extremos te vas el embargo, ¿no? No tengo dinero, pero tengo un terreno, te pago con eso, embárgame. Y le pides a la autoridad que te embargue. ¿Por qué? Porque no tienes forma de pagarle la deuda que en ese momento tienes, ¿no? Y hasta ahí lo que son los elementos de las contribuciones. Vamos con las características. ¿Alguna duda con los elementos? ¿Queda claro cómo que van a diferenciar entre uno y otro? Perdón, me está llorando un ojo. Me está llorando un ojo y me llegó un mosquito que no me deja en paz. Ok. Si no hay dudas, chicos, continúo con las características de las contribuciones. Son varias, creo que son 8, si mal no recuerdo. La primera es el objeto. El objeto, y se refiere a lo que la ley grava, a la parte tributaria, ¿no? Lo que la ley va a decir. Por ejemplo, el IVA grava el consumo. El IEPS también grava el consumo. El ISAN grava los automóviles nuevos. El ISR grava los ingresos. No es el fin. No es la razón por la cual cree la ley, sino lo que voy a grabar, el objeto de lo que se va a grabar. Entonces, es la realidad, ¿no? Lo que vamos a buscar que pague impuestos a final de cuentas. La renta, por ejemplo, es lo que va a pagar impuestos en ISR. Entonces, queda precisado a través de lo que es el hecho imponible, o sea, a través del texto. Luego están los sujetos, ya vimos que hay dos, sujeto activo y sujeto pasivo. El activo, que es el Estado, el pasivo, que es el contribuyente o la persona obligada, ¿no? Pueden ser personas físicas, morales, todo lo que nosotros hemos visto hasta ahorita en las legislaciones. Luego está la tarifa, que son las más usuales, que son la de derrama fija, proporcional y progresiva. Por ejemplo, la de derrama es la que pretende obtenerse como rendimiento. Sí, en cuanto a la base del tributo, pueden ser diferentes tipos de base y se va a utilizar pues una tasa o una tarifa que va a ir conforme va aumentando los ingresos, pues va aumentando también lo que se cobra. La de fija, cuando hay una cantidad exacta que debe pagarse por una unidad tributaria, fija, y la proporcional cuando hay un porcentaje fijo, ¿no? Entonces les voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos la ley del IEPS, que es la única que maneja todas las tarifas en una sola ley. Sí. Por ejemplo, la ley del IEPS nos establece, déjame voy al principio, ahí,
Que las bebidas alcohólicas hasta 14 grados de alcohol, que creo que aquí, si mal no recuerdo, me decían en el otro grupo, entran las cervezas, pagan el 26.5%. De entre el 14 y el 20, que son algunos vinos, el 30%. Con gradación arriba del 20, vodka, whisky, bla, 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 53%. El tabaco, para los que fuman impuestos, pagan el 160% por un cigarro, ¿sí? Y por puros igual. Solamente los hecho a mano pagan menos. Pero además pagan una de fija, 0.51 centavos por cigarro, vendido o importado. Luego tenemos los combustibles. Los combustibles pagan 5.11, la verde, y la roja, y la roja paga 4.31. Paga más la verde porque contamina más, ¿sí? Entonces es como un impuesto verde, por así decirlo. Y paga esto por litro. Pero además, por ahí se va a ir modificando cada año. Las bebidas energéticas pagan el 25, las bebidas saborizadas van a pagar una cuota que es de 1.30 con 36 por litro. Además, los combustibles, además de pagar ese porcentaje, pues van a pagar gasolina, 13 centavos por litro, además de la que ya vimos anteriormente. Es la única, creo que es de los pocos, los combustibles son de los pocos que pagan más de una tarifa, ¿no? De impuestos. Pagamos mucho porque además hay que pagar IVA también para otras cosas. Los plaguicidas, dependiendo de su toxicidad, pagan un porcentaje. Los alimentos no básicos, todo lo que es chucherías, por cada 100 gramos, 80 o mayor, por cada 100 gramos, 8%. Planes, botanas, chocolates, budines, dulces, cremas, alimentos. Ya tengo hambre, ok. Y ya luego vienen los servicios, ¿no? Entonces, la tasa, justamente, esta ley del IEPS es la que maneja todas las tasas en una sola ley. Las demás leyes en materia de tributos, en materia de contribuciones, pues van a tener a lo mejor nada más una fija o una progresiva, pero el IEPS tiene todas las tasas en una sola legislación. Y luego está la parte de la exención, que tiene su fundamento en el 39 del Código Fiscal de la Federación. La exención es un privilegio, ¿sí? Es creado por razones de equidad y de conveniencia política o económica para permitirle a aquellas personas que no paguen impuestos. Entonces, por equidad es cuando se da la aplicación de justicia en un caso concreto. Por ejemplo, lo que yo les comentaba de que las personas que ganan un salario mínimo, en lugar de pagar impuestos, reciben uno que se llama crédito al salario, con la finalidad, pues, de que paguen menos impuestos para ser equitativos. Y el de conveniencia es cuando se les da a las personas u organismos no lucrativos que llevan tareas que deberían estar ejerciendo el Estado, pues el de no pago de impuestos, ¿no? Partidos políticos, sociedades cooperativas, instituciones de asistencia social, beneficencias científicas, culturales y deportivas. No confundir la exención con este otro que son los estímulos. Los estímulos es la reducción de la carga, la exención es el no pago. Los estímulos es la reducción de la carga con razón de una política económica. Tu empresa cuidas al medio ambiente y estás comprándome infraestructura para contaminar menos, te doy un estímulo fiscal y pagas menos impuestos. Son bonificaciones, son reembolsos. También aplica para lo que son las empresas maquiladoras, por ejemplo, ¿no? Como las empresas que hagan importaciones temporales, en el momento de que retornan la mercancía al extranjero, pues en ese momento se les hace una bonificación o reembolso de sus impuestos pagados. La época de pago es el plazo que tenemos por ley establecido para satisfacer nuestra obligación. Y ojo, aquí se habla de obligación de manera general. Por pago, cuando se refiere a formal, pues es el cumplir con todas estas obligaciones de declarar impuestos, llevar la contabilidad en tiempo y forma, con el año fiscal, hacer las declaraciones mensuales, bimestrales, trimestrales o anuales que tengamos que hacer y darnos de alta en el RFC, etcétera, ¿no? Y luego está el otro punto, que son las infracciones. Las infracciones, pues, es la transgresión o el incumplimiento de la ley. Como hemos dicho, debe ser sancionado, ¿sí? Por un principio de seguridad jurídica, si es necesario que la conducta que se haya llevado a cabo, si se sale de lo legal, pues obviamente se da este concepto, se puede dar una infracción, una omisión, ¿sí? Es ilegal. Hay infracciones por omisión, justamente, son las que muchas veces la sanción que va a conllevar, porque no es lo mismo infracción y sanción, que va a conllevar la infracción,
que se cometa, a veces es solamente un llamado de atención. ¿Sabes qué? No lo vuelvas a hacer. Te estoy llamando la atención porque la próxima vez sí hay una sanción económica, ¿no? Y las sanciones las vamos a ver cuando nos toque el tema, pero pueden llegar a ser incluso corporales, es decir, te llevo a la cárcel, ¿no? Fiscal es el único que puede, además de sanciones administrativas, tener sanciones penales en este sentido. Entonces, la infracción es ese incumplimiento de la ley. La ley dice que yo me tengo que dar de alta en el RFC y no lo hice, entonces hay una infracción. La ley dice que tengo que hacer una declaración anual y no lo hice, entonces cometí una infracción. Y la consecuencia de la infracción, dice Eduardo García Maínez, pues es la sanción. Es una consecuencia jurídica de este incumplimiento que tenemos, ¿no? De obligado. La sanción puede ser administrativa, les decía, puede ser corporal, puede ser monetaria, puede ser llamado a atención. Ya lo va a determinar la autoridad conforme el grado de gravedad de la infracción que tenga, de la existencia o no del dolo en el proceso de infracción, y va a depender pues justamente de esas características, el monto o la totalidad de lo que podamos llevar a cabo de las sanciones. Yo vamos a ver lo de sanciones en una clase en particular, en donde yo les hago un resumen de cuáles son las sanciones, las infracciones y las sanciones correspondientes a cada una de esas infracciones. Pero es muy interesante ver este proceso de las características, de lo que son las características de la contribución, porque a diferencia de lo que vimos cuando trabajamos esto acá, no los principios, no de ahí, acá, de las características del tributo. Acuérdense que el tributo tiene ciertas características que vamos a ver, ¿no? Los momentos, nacimiento, determinación, pago y exigibilidad, pues siempre hay algunas diferencias. Por favor, también márquenme bien las diferencias entre lo que son las características de las contribuciones que vamos a estar trabajando y las características de la potestad tributaria. No me las vayan a confundir. Cuando me hagan el ejercicio del mapa mental, traten de hacer bien la separación. Si se dan cuenta, hay una similitud, hay además uniones, o sea, se puede llegar a hablar de que entre sí están relacionados los conceptos, pero no son lo mismo. ¿Sí? Porque sí este examen suele llegar a ser muy confuso justamente por ese tipo de definiciones que voy a estar trabajando, y pues yo no quisiera que tuviesen ustedes mayor problema en el proceso de comprensión de esta información. Hasta aquí llega la temática del día de hoy. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Muchas gracias, Cristian. Perdón si me fui muy rápido, es que es la segunda vez que doy esta clase en el día y ya la traigo muy masticadita. Si no hay dudas, si no hay preguntas, chicos, voy a entonces, denme un momentito. Gracias, Aldo. Déjenme paso la última asistencia. Y déjenme, voy a dejar entonces, a ver, díganme, Edgar, dime. Yo sí tengo una duda, profe. A ver, yo tengo entendido que aparte, o sea, no tenía conocimiento de eso de los 13 centavos de la gasolina, pero tengo entendido que es impuesto sobre impuesto, de uno de 5 puntos y feria, que creo que es el que mencionó, y otro de 3.45 por ahí, o sea, ¿sí? Impuesto sobre impuesto, entonces sería impuesto sobre impuesto sobre impuesto. Y de hecho la forma en cómo se calcula también. Eso es contra la ley, el impuesto sobre impuesto, ¿no? Fíjate que debería, pero no. Te voy a decir que la base gravable, por ejemplo, la base de gravable del IEPS se hace, déjame, les doy el texto general de lo que dice, ¿no? La base gravable, cómo se saca la base gravable del IEPS. Dice, ¿dónde está? Actividades siguientes, alcohol, tratándose de tabacos labrados, no. La cuota a la que se refiere, no. Es que hay uno que habla que al momento de determinar cómo se va a sacar la base gravable, por ejemplo, del IEPS, ¿dónde está mi artículo? Está 2A. Es que el 2A establece, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, fracción primera, lo de gasolina, la enajenación de gasolinas y diésel, se aplicarán las siguientes cuotas: 41.14 centavos por litro a gasolina menor de 91, y a la verde se le aplica 55.08. O sea, no importa que ya estés pagando los que dije en la clase, sino que además tienes que pagar esos dos, ¿no?
Ok, ¿dónde está? Es que hay una forma donde están las parafinas. Déjenme ver dónde está la base gravable. Bebidas alcohólicas, que es marbete, que es precinto. Y es que dice que tienes que pagar, por ejemplo, el precio. Y si hay IVA, no, aquí no se cuenta el IVA. El IVA es el impuesto que es el que paga impuesto sobre impuesto. Porque para la base gravable de lo que es déjame, te pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo para que sepan cómo es esto. Cuando se trata, por ejemplo, de la base gravable del IVA, ¿sí? Es determinación de IVA, vamos a poner. Va a depender, por ejemplo, si es al consumo. Vamos a suponer que tenemos aquí al consumo. Entonces vamos al el valor del bien más la totalidad de los demás impuestos, de otros impuestos, podría ser IEPS, podría ser cualquier otro, ¿sí? Y aquí te va a dar base gravable. Es igual a la base gravable. Por ejemplo, si fuese a la importación, porque eso es más caro, es el valor en aduanas más el impuesto general de importación más el DTA más el IEPS. Y una vez que se saca el IEPS, entonces sale la base para acá. Y aquí se aplica ya el 16%. O el 8% si estás en frontera. Pero bueno, 16%. Y aquí ya le multiplicas el 16%. Y cada uno de estos artículos, por ejemplo, el IGI te dice que es el valor en aduanas por IGI. El DTA, pues sobre el valor en aduana. El IEPS, tienes que sumar todo esto y luego le sacas el IEPS. Entonces, no es nada más que sacaste el IEPS, sino que al IEPS ya le sacaste el impuesto sobre la base del IGI y el DTA, y el valor en aduana más el IGI más el DTA. Entonces, es pagar un impuesto sobre impuesto sobre impuesto. ¿Debería ser legal? No, no debería. ¿Se hace? Sí, sí se hace. ¿Lo pagamos? Efectivamente lo pagamos. Pagamos un impuesto tras otro, tras otro, tras otro, y nos cobran un impuesto sobre otro impuesto. Y es increíble, ¿sí? Que lo tengamos ahí marcado, ¿sí? En este apartado de cómo se marca este cobro de los impuestos en materia de legislación, y que lo permita. No proyecté, ¿verdad? ¿Por qué no me dijeron que no estaba proyectando? Óiganme, chale con ustedes. Estaba proyectando. ¿Ah, sí? Disculpa, yo ya los estoy regañando. Ay, es que ya no sé, ya tengo 3 clases, chicos, discúlpenme, estoy desde las 6 de la mañana despierta y dando clases desde las 8 y sin parar, no he tenido descanso, así que ya no sé ni dónde estoy parada. No, hombre, profe, pues vamos a descansar de una vez, profe, porque ya estamos terminando ya, de hecho, bendito Dios, ya mi última clase. Bueno, chicos, si no hay más dudas, Edgar, que con eso te queda más claro cómo se hace esto del pago. Sí, sí. Pagamos un montón. Y la gasolina tiene 3. Pagas el total más el impuesto, y de ahí sacan el IVA. Ya con todo, o sea, te lo cobran de los impuestos. Exacto. El IVA es el único impuesto que te sobre los impuestos. Cobra de un impuesto, de otro impuesto. Efectivamente. Si se hiciera de manera normal, nada más lo pagaríamos sobre realmente lo que vale el consumo, pero no es así, porque pues el Estado no va a perder, ¿no? El fisco no va a perder. Él lo que quiere es dinero. Y el IVA acuérdense que les dije, el IVA es el único impuesto al que no le podemos sacar la vuelta, porque no importa si estés o no estés dado de alta en Hacienda, lo pagas. Entonces, por eso es que lo hacen así, esa base gravable. Se ha querido meter orden, pero pues nadie quiere ponerle el cascabel al gato y decidir recortar lo que se percibe por ingresos al momento de que se pone un orden en las bases gravables, ¿no? Es complicado, son decisiones políticas además. Bueno, voy a detener entonces la grabación, la voy a dejar tener disponible a partir de mañana. Les recuerdo que los que tengan clases el jueves, pues mañana no hay sesión. Yo no quieren conmigo, pero les aviso para que sepan. Y el viernes sí tenemos clase, por favor, no hay tarea, no hay nada. El viernes pongo la tarea de participación que la estaríamos haciendo para el siguiente martes. Ahorita a las 12:30 se publica tanto el material como la tarea, que va a estar disponible la entrega del mapa mental hasta el 24 de septiembre, ¿no? Que es la fecha tope de entrega, y después ahí empiezan a correr los 8 días naturales. Bueno, chicos, si no hay dudas, no hay preguntas, los estoy viendo el día viernes, vámonos todos a descansar y a desayunar porque no he desayunado. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos. Hasta luego. Buen día. Igualmente.